Bienvenidos a mi canal, les habla el profesor Jorge Alexander Manzanilla Peña. Estudiaremos las líneas de campo eléctrico. Es una línea imaginaria que presenta la propiedad de que el vector sea tangente a ella en cada uno de sus puntos. Es importante aclarar que estas líneas no son reales, por eso que se dice que son imaginarias, pero son muy importantes porque dependen de ella que el estudio del campo eléctrico sea muy exitoso. Bien, una manera de simular estas líneas es agarrando un envase con aceite y buscar un tecito de manzanilla, una bolsita. Rompemos la bolsita y agregamos lo que uno dice tuchecito al aceite, lo agitamos, colocamos dos electrodos conectados a una fuente de corriente continua y le agregamos unos 6 a 8 voltios. Lo volvemos a agitar y observamos qué sucede con esas partículas del té. Y en esa observación podemos notar que las partículas empiezan a moverse y a alinearse. Eso nos da una idea muy eficaz de lo que es las líneas de fuerza del campo eléctrico. Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en consideración es lo que dice aquí, lo subrayé en verde, que el vector sea tangente a ella. Debemos saber qué es una tangente a una curva. La tangente a una curva es una línea que corta dicha curva en un solo punto. Yo puedo dibujar una curva y esa tangente corta a esta curva en un solo punto. Corta la curva en un solo punto. Si la coloco por aquí, me la está cortando en un solo punto y así sucesivamente. Acá de este lado tengo lo que nosotros llamamos en clase pasada un dipolo eléctrico. Recordemos que un dipolo eléctrico son dos cargas que son exactamente iguales, idénticas, pero de signo contrario. Aquí tenemos una más y una menos. Entonces, ¿qué pasa con las líneas líneas de fuerza de campo eléctrico? Parten de la positiva hacia la negativa. Parten de la positiva hacia la negativa. Entonces hay una fuerte atracción entre ellas. Y cuando son ya muchas, pues se simula que esto va a seguir así como si fuera una especie de arañita. Aquí al lado izquierdo tengo dos cargas que son positivas y recordemos la ley fundamental de la electrostática que nos dice que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Aquí tenemos una fuerte repulsión y las líneas de fuerza de campo eléctrico se van acercando, pero llega un momento que sienten la repulsión y empiezan a tomar la forma de una curva. Las de arriba se van a curvar hacia arriba y las de abajo que cuando van subiendo se curvan de nuevo también. Entonces es muy importante que acotemos esto, ¿sí? Las líneas de fuerza de campo eléctrico son líneas imaginarias. La tangente a esas líneas de fuerza recordemos la definición de tangente a una curva, que es una línea recta que corta dicha curva en un solo punto. Así que aquí yo puedo dibujar una tangente en esta parte, ¿sí? Aquí también puedo tomar una tangente y esa tangente me va a señalar la línea de fuerza del campo eléctrico. En la siguiente sección nosotros vamos a seguir con el estudio, pero vamos a hacerlo con el campo eléctrico uniforme. Tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico uniforme se forma cuando tenemos dos placas que son paralelas, una placa positiva y una placa negativa. Entonces el campo eléctrico se va a formar y la dirección de la línea de fuerza va a salir desde la placa positiva a la placa negativa, como se ve aquí. Y es la línea de fuerza, que también es la misma dirección del campo eléctrico. Entonces, en cada uno de estos puntos, ¿sí? Cada uno de estos puntos el campo eléctrico va a tener el mismo valor. Y si observamos en las afueras de cada lado de la placa, las líneas se tienden a realizar una curva, pero es porque ya se está saliendo de la frontera o de los límites que se estableció el campo eléctrico. Pero en esta partecita, estas dos últimas nos afectan mucho porque la distancia de separación entre placa y placa es muy corta en referencia o comparada con las dimensiones de dicha placa. Es muy importante puntualizar que el campo eléctrico uniforme tiene su valor fijo o un valor constante en cada uno de esos puntos. Bien, este estudio es muy sencillo
está dedicado a mis estudiantes de radiología. Ellos necesitan tener una noción pequeña, por eso es que no se profundiza mucho en dicho tema. Espero que le saquen el mayor provecho de todo. Gracias.